Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, quiero darles la bienvenida a la cursada del año 2020 de la materia Políticas Públicas. Planificación de Políticas Públicas en realidad es el nombre formal, pero aquí la llamaremos Políticas Públicas. Una materia que fue creada por la modificación del plan de estudio en el año 2016. Desde ese año me encuentro ya dictando clases. Soy docente titular de la materia. En el dictado de la misma me acompaña el licenciado Lucas López, que también es adscripto de la materia desde el año 2017 y con el que ustedes podrán contar para cualquier ida y vuelta, para cualquier consulta. Además de ser titular de esta cátedra, soy licenciado en Ciencias Políticas, concejal de la ciudad de Funes desde el año 2019 y me desempeño como profesor en una escuela secundaria en las materias de Historia y Filosofía. Sé que esta es un contexto y una circunstancia muy particular y creo que vamos a tener que realizar un esfuerzo conjunto para poder llevar adelante el dictado curricular de la materia, pero también hacer, como ya les dije antes, un esfuerzo para contenernos, para escucharnos, para mantener un diálogo permanente, porque tengo entendido, y esto es ya una opinión personal, que esta situación extraordinaria va a tener un tiempo y creo que las herramientas de cursado virtual se han incorporado ya a nuestra vida cotidiana y vamos a tener que realizar un proceso de aprendizaje que es mutuo, es de estudiantes y es de alumnos, para poder utilizarlas. Es decir, vamos a tener que hacer un proceso de alfabetización digital. Yo elegí este formato, este modelo de presentarme mediante un video de YouTube, básicamente porque la idea es que puedan conocer cuál es mi mirada sobre la materia, pero además puedan conocer cuál es la estructura del programa y la forma de organización y trabajo que nosotros tenemos. Yendo al programa, lo van a tener a disposición, se los voy a facilitar. Junto con Lucas ya los cargamos en un drive al cual van a tener acceso todos los alumnos de la cátedra. En ese drive están los materiales del cursado organizados por carpetas y por temas. De alguna manera nos permite facilitar y organizar la lectura. Esta es una materia de lecturas. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de otras materias de una fuerte orientación práctica, la nuestra requiere leer y hacer un seguimiento de esas lecturas. Obviamente que este año vamos a tener una contemplación de esa situación, pero le vamos a pedir que por lo menos en las clases semanales que tengamos, sigan la lectura recomendada de la cátedra. Hagan un resumen, tengan una carpeta y sigan las clases que yo voy a tratar de dar junto con Lucas por este formato. Un formato de una pequeña pastilla, se le llama esto en pedagogía, que son algunos ítems que nos permiten hacer una lectura recomendada del texto. ¿Por dónde ir? ¿Qué conceptos mirar del texto? ¿Qué asuntos mirar en su relevancia? ¿Qué problematizar y qué no problematizar? El programa, en su estructura global, se plantea en tres grandes ejes. El primer eje es un eje introductorio, donde intentamos definir qué son las políticas públicas. Obviamente la idea es que ustedes construyan esa noción de política pública relacionándola con el concepto de cultura y política cultural. Vamos a problematizar tanto el concepto de política, qué es la política, qué son las políticas, qué es el Estado y qué son las políticas culturales. Eso nos va a llevar también a pensar qué es la cultura y cómo la cultura y la política se relacionan y se vinculan. Son dos categorías que tienen que ver necesariamente con lo público y con los sentidos públicos, por lo cual están articuladas. Si tomamos de hecho en la cátedra una hipótesis, que es la hipótesis de un especialista en políticas culturales, que es Víctor Vich, que plantea que básicamente las políticas culturales sirven para desnaturalizar, criticar y cuestionar aquellos sentidos que están anclados en las construcciones sociales y someterlos a tensión, que para eso sirven las políticas culturales. Tienen un componente crítico que permiten construir nuevos capitales culturales. Por otro lado, en esta unidad, como les dije, vamos a problematizar acerca del rol del Estado. Vamos a tratar de definir cuál es el rol del Estado en la construcción de las políticas y sobre todo puntualmente de las políticas culturales. Esta es la unidad introductoria. Acá tenemos toda una serie de textos que después les voy a plantear, pero ya les comento desde el vamos que el texto organizador de nuestra cátedra es un texto de dos autores, Roth y Deubel, ¿sí? Que trabajan con un manual que nosotros incorporamos en la cátedra del año que viene, que este año va a ser muy funcional porque básicamente nos permite organizar la información, que va recorriendo todo el proceso de políticas públicas. Y esto nos lleva a la segunda unidad. Si en la primera unidad vamos a intentar definir las políticas públicas y las políticas culturales en específico y el Estado, en la segunda unidad nos metemos en el ciclo de política. ¿Qué es para nosotros los politólogos o los especialistas en política pública el ciclo de política? Son los momentos de la construcción
la elaboración y el desarrollo de una política pública. Nosotros lo trabajamos con lo que se llama la teoría del ciclo. La teoría del ciclo nos permite segmentar, desarmar una política pública y pensarla en tres grandes etapas. La formulación, la implementación y la evaluación. En este segundo módulo vamos a trabajar esas tres etapas. Vamos a trabajar la formulación y ahí vamos a poner mucho énfasis en la identificación del problema, en la construcción de una cuestión de la cual debe hacerse cargo el Estado y en la construcción de una agenda pública. El concepto de agenda va a ser muy importante para nosotros en esta etapa. Cuando trabajemos con implementación, ¿sí?, va a ser muy importante qué modelo de implementación desarrollamos. Ya vamos a ver cuáles son esos modelos de implementación de una política pública, pero sobre todo el concepto de coalición. ¿A qué actores, la palabra actor tenganla presente, vamos a buscar, vamos a seleccionar para desarrollar nuestra política pública? Y el tercer momento es el momento de la evaluación. La evaluación básicamente tiene que ver con la necesidad de hacer un seguimiento del ciclo de políticas. Pero no solo evaluar los resultados, sino evaluar todo el ciclo de política. Evaluar la formulación, que es el primer momento, evaluar la implementación, que es el segundo, y evaluar la propia evaluación, ¿sí? También hay modelos de evaluación que los vamos a analizar. Y vamos a cerrar el año con un módulo que está destinado a pensar las políticas culturales y el patrimonio y la relación entre las políticas públicas y los museos. Ahí fuimos incorporando textos, vamos a trabajar con Canclini, vamos a trabajar con Víctor Vich, que tiene un libro específico dedicado que se llama Desculturizar la cultura, que ya lo digitalizamos y lo pusimos a disposición de ustedes. Es un libro hermoso además que permite pensar la relación entre política y cultura y la construcción de las políticas culturales. Bueno, y hay otros textos de otros autores que vamos a incorporar, con los que vamos a ir trabajando. Nosotros vamos a armar, para su tranquilidad y también para que el cursado sea racional, vamos a armar un itinerario. Ese itinerario, ¿sí?, va a ser sugerido. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir poniendo para todos los jueves un texto, ¿sí?, que nosotros vamos a recomendar para que ustedes lean. Ese texto va a estar acompañado por una especie de tutorial que me va a tocar armar a mí o en su momento armar a Lucas, que les permita a ustedes abordar la lectura, la comprensión y la crítica de ese texto. Lleven apuntes, les pedimos por favor que lleven apuntes y que vayan de alguna manera incorporando, porque es importante ir tensionando los conceptos que uno va incorporando, marcando las dudas, que serán resueltas, ya lo decidimos como cátedra, con la posibilidad de consultas a través de Jitsi, que es este método que nos recomienda la escuela, que una vez que, obviamente hoy no lo vamos a utilizar porque es la primera clase, pero una vez que ustedes tengan alguna consulta o una inquietud, la pueden hacer vía Jitsi. Yo voy a estar disponible en el horario, a partir de la semana que viene, en el horario de cursada, lo voy a abrir. No es que vamos a hacer permanentemente teleconferencias, pero sí voy a estar disponible en el horario de dictado de clases por si ustedes tienen alguna consulta puntual del texto. Pero como les dije, para cada texto van a tener un video, un pequeño acompañamiento. Son estas pequeñas pastillas pedagógicas, que se lo llama así, que les va a permitir guiar la lectura de ese texto. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo se va a evaluar la materia? Bueno, esa es una gran pregunta, básicamente porque ni siquiera el Ministerio de Educación ha resuelto aún los métodos de evaluación. De todos modos, nosotros, como la materia es una materia básicamente de lectura, vamos a hacer la garantía, digamos, de la aprobación de la materia es que ustedes hagan un seguimiento de los textos. La materia tiene programados siempre 4 prácticos anuales, que son procesuales, no son distintos entre sí. En realidad son como si fuesen una escala gradual. Se empieza con un práctico puntual y se le van incorporando como capas hasta el trabajo final, porque la idea es que todos ustedes promocionen. Por lo cual, las guías, nosotros vamos a armar guías de lecturas en algún momento y les vamos a ir avisando. Siempre los textos van a tener una pequeña guía de lectura que en realidad no es que son estrictamente obligatorias, sino que en realidad sirven para que ustedes aborden el texto. Cuando se envíe un práctico relacionado con la regularización de la materia, les será avisado, que por lo general ese práctico es enviado después del dictado del primer módulo, que es políticas públicas, y el segundo, que es formulación, ¿sí? O sea que falta para eso. ¿Cómo se trabaja? Además de trabajar con estos 4 prácticos escalados, ¿sí?, que nosotros, quédense tranquilos, le brindamos asistencia. Sus compañeros que la han cursado años anteriores le pueden decir que somos flexibles, que los acompañamos, no los vamos a dejar solos. Este tipo de prácticos, ¿sí?, se hacen siempre sobre un estudio de caso.
Se selecciona una política cultural y se la va trabajando desde diferentes ángulos y perspectivas. No se trabaja sobre abstracto, sino que se trabaja con alguna política cultural puntual de la ciudad de Rosario. En los últimos años, el año anterior, hemos trabajado con el Puerto de la Música y de hecho el trabajo final promocional fue una sugerencia de modificación de aquella propuesta. Años anteriores hemos hecho lo mismo con el caso del ex edificio de Salta 2141, donde había que pensar una política de memoria y así sucesivamente. Siempre se trabaja con un caso que sirve como parámetro de trabajo. Ese es un poco el espíritu de la materia. Si tienen dudas nos pueden consultar, nos pueden escribir, estamos a disposición. Y desde ya les digo que la idea es que nos mantengamos conectados. Hacer estos videos va a llevar trabajo, me va a llevar trabajo a mí, le va a llevar trabajo a la cátedra, pero yo creo que ustedes tienen el derecho de no solo acceder a la interpretación de los textos, sino tener un acompañamiento de la lectura de ese material. Como les dije antes, lleven un registro, háganse su resumen, dense un tiempo para leer el material de la cátedra. Nosotros vamos a tratar de no abrumarlos. Recuerden los textos rectores, ¿sí? Nosotros vamos a ir haciendo una sugerencia semana a semana de qué texto hay que leer y cómo hay que leerlo. Pero los vamos a acompañar, vamos a estar cerca de ustedes, porque yo estoy convencido, y Lucas también lo está, de que la docencia requiere básicamente de un vínculo afectivo. Un vínculo afectivo que significa básicamente poder empatizar y ponerse en el lugar del otro y acompañar al otro en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Les agradezco mucho. Como les dije antes, van a tener todo a disposición en Classroom. En el Drive también tienen todas las carpetas, visítenlas, van a tener el programa, lean el programa, háganse un apunte de ese programa, mírenlo, miren la estructura, cada unidad tiene textos recomendados, no vamos a leer todos los textos de la unidad, vamos a seleccionar qué textos leer. Recuerden Roth y Deubel, el manual de la cátedra, ¿sí? El manual que nos permite guiar la lectura, que nos va a acompañar un poco y nos va a ir marcando cada unidad, nos va a ir marcando cómo trabajamos. Y recuerden este concepto, el concepto de teoría del ciclo, con el que vamos a trabajar, que son los momentos de la construcción de una política pública. Les agradezco mucho la atención, espero que mantengamos este vínculo a lo largo de todo el año y, como les dije antes, mi idea es que ustedes puedan transitar la materia de la manera más tranquila posible, que se lleven un aprendizaje. Creo que en las últimas promociones he tenido la satisfacción de que todos los alumnos reconocen que hay un crecimiento significativo en el campo de la política. El campo de la política es apasionante y nuestra idea es que ustedes aprendan, entiendan de qué manera se construyen políticas públicas, políticas culturales, cómo el Estado articula distintas herramientas para llevar a cabo esas políticas y la pongan en práctica con un caso específico. Les mando un abrazo grande, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene ya vamos a tener el primer texto. Yo voy a dar una pequeña clase de ese texto que nos toque trabajar. Se los voy a presentar antes en el video de YouTube y les voy a dejar a disposición la herramienta de Jitsi por si alguno quiere hacer alguna consulta puntual. Que me la pueden hacer no necesariamente por Jitsi, me pueden mandar un mail. Yo voy a dejar a disposición el mail, me pueden escribir por Classroom o por cualquier medio que crean conveniente. Espero que tengan un muy buen comienzo de cursado y saben que pueden contar con nosotros.